Hola hermanos, muy buenas tardes, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos nuevamente a nuestros devocionales de la Iglesia Cristiana Bautista Eliasim. Y bueno, estamos ya con el libro de los Salmos, ya estamos trabajando, ya estamos leyendo al respecto de de cada salmo, ¿verdad? El día de hoy, martes, nos corresponden los salmos 36, 37, 38 y 39, que son los salmos que vamos a estar leyendo, que corresponden a la lectura del día de hoy, pero van a ser en los que también vamos a centrar nuestro devocional del día de hoy. Y realmente este conjunto, estos cuatro salmos nos enseñan la actitud correcta frente a cuando cada uno de nosotros pecamos, ¿verdad? Todos nosotros somos pecadores, como lo establece la palabra de Dios en Romanos, porque todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Entonces, aquí esto nos enseña, o este conjunto de estos cuatro salmos, tienen un hilo conector entre ellos, que es el pecado, sobre cómo es la maldad y cómo es que la maldad afecta en nuestra vida. Empezamos con el Salmo 36 y bueno, lo que hace este salmo es hacer un contraste entre la maldad humana, pero también hace un contraste con la divinidad de Dios, hace un contraste con cómo es Dios y cómo el pecado no es compatible con Dios. Si te das cuenta, en los primeros cuatro versículos, lo que hace David, el autor de estos salmos, lo que hace David es dar un referente de cómo son los hombres, cómo es el hombre que no tiene temor de Dios y cómo es el hombre pecador. Dice que la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea por tanto en sus propios ojos. Se lisonjea es una acción de que él solito se da la aprobación, se lisonjea, hace que sus malas acciones él las pueda ver limpias, es su propia concepción de él, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno. El mal no aborrece. Y fíjate que aquí nos está dando sobre que el que hace maldad maquina maldad. Y aquí cuando dice que maquina maldad sobre su cama es que día y noche está pensando en maldad, ¿no? Y recordemos, hermano, que la maldad no solamente es como lo podemos exteriorizar, o que la maldad solamente es aquello, lo cual nuestras leyes, nuestras constituciones, lo que sea, rigen, por ejemplo, todo lo malo, robar, asaltos, todo eso malo, sino que la maldad también delante de Dios es solamente un mal pensamiento, hablar mal de alguien, corromper nuestras palabras, decir mentiras, todo eso es maldad. Y fíjate que aquí el que medita maldad sobre su cama, es decir, día y noche meditamos maldad. Y esto lo podemos ver a través de las mentiras, por ejemplo, cuando uno miente, para sostener esa mentira tienes que volver a mentir, y para sostener dos mentiras necesitas otra mentira, y entonces ya empiezas a maquinar una tela, o ya empiezas a tejer una telaraña de mentiras. Y eso, pues, eso no es solamente algo que se ocurra de un momento a otro, sino es algo que se tiene que estar pensando. Entonces, el que maquila maldad, la maquila no solamente en el día, sino en el día, pero también en la noche. Y bueno, eso es lo que podemos ver. Pero fíjate cómo es Dios. Fíjate que a partir del 5 en 12, del versículo 5 al 12, nos hace un contraste de la iniquidad del maldado con el carácter justiciero de Dios, es decir, el resto del capítulo. Fíjate el versículo 7. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Y fíjate que aquí la palabra misericordia, que es lo que dice el salmista, que es preciosa su misericordia, es en el Nuevo Testamento sería siendo la palabra adecuada de gracia. Cuán preciosa, oh Dios, es tu gracia. Y esta luz también que nos dice, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Es la luz que revela solamente la plenitud en su Hijo Jesucristo. Fíjate cómo hace primeramente una división entre la maldad humana y entre cómo es el carácter perfecto de nuestro Dios. Y ahora vamos con el Salmo 37, el cual hace un contraste entre el justo y el impío. Ya hizo una característica de caracteres.
Ahora es sobre el justo y el impío. ¿Qué pasa con aquel? Él es catalogado justo porque sigue la justicia de Dios. ¿Qué ocurre con él? Y fíjate que estos salmos o este salmo, el Salmo 37, no es dirigido a Dios, sino es dirigido a los hombres para que enderecen sus caminos. Fíjate que aquí hace esta relación. Fíjate, por ejemplo, cómo hace esas relaciones o estos contrastes. Versículo 21 y 22, para que te des cuenta de estos contrastes. El impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Y cuando maneja la palabra destruidos es en percepción a su pecado, aquellos que siguen en esta vida del pecado. Y fíjate cómo la palabra nos está dando el salmista una serie de comparaciones entre el impío y el que no lo es. Y fíjate cómo en el versículo 27 es el versículo clave, porque es el que da continuación al Salmo 38 y es el consejo de la palabra de Dios para cada uno de nosotros. Porque este salmo no está dirigido a Dios, está dirigido a hombres, porque es el consejo del salmista a hombres y es el consejo de la palabra de Dios. Dice el versículo 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Ese es el salmo, esa es la parte clave de este salmo, porque nos dice que apartarnos del mal y hace el bien. Después de hacer esas comparativas entre el bien y el mal, el que es bueno y es malo, el salmista llega a una conclusión y nos aconseja que sigamos esa conclusión, que es apartarnos del mal y hacer lo bueno. Y de ahí nos empieza a hablar un poco más acerca del justo. Fíjate, versículo 30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Acecha el impío al justo y procura matarlo. Jehová no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgare. Después de este versículo, lo que hace David o lo que está haciendo el texto es reconvenir sobre lo bueno que es vivir en el bien. Y fíjate que al final, pero la salvación, versículo 39, de los justos es de Jehová, y él es su fortaleza en el tiempo de angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en él esperaron. La idea central de este salmo, hermanos, central de este salmo, es esperar en Dios para que triunfe la justicia de nuestro Señor. Amén. Y fíjate que en el Salmo 38 ahora viene la otra acción de un pecador que es, fíjate, versículo 1 y 2. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí ha descendido tu mano. Nada es sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El Salmo 38 habla de un hombre que ha entendido el pecado y ha entendido que ha vivido en la maldad, que no ha vivido conforme a la divinidad perfecta de Dios. Un hombre que ha preferido los caminos malos y que ha decidido abandonar los caminos rectos de Dios. Y fíjate que todo este capítulo está lleno de la plegaria de este hombre, pero llega también a una conclusión muy relacionada con el versículo 27 del capítulo 37, que dice, versículo 18 del capítulo 38, por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado. Fíjate que esto es algo sumamente hermoso dentro de la palabra de Dios. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré de mi pecado. Habla de una acción de este pecador. Ha entendido su pecado, ha entendido que ha abandonado los caminos de Dios. Por tanto, he de confesar mi maldad, he de decir que soy un hombre malo, he de reconocer que no soy bueno, sino que he decidido la maldad y me contristaré por mi pecado, es decir, abandonaré esos actos que me han hecho malo, esos actos con los cuales yo me he hecho malo. Fíjate cómo al final dice, no me desampares, oh Jehová Dios mío, no te alejes de mí, apresúrate a ayudarme, oh Señor, mi salvación. Y eso es lo que vemos, una acción de arrepentimiento de una persona, de este hombre que ha entendido sus caminos de maldad. Y para concluir, Salmo 39, habla ahora sobre este hombre que ha entendido su pecado y ahora es un hombre que implora sabiduría y también sigue pidiendo
perdón al Señor. Fíjate, primer versículo de Salmo 39. Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío está delante de mí. Fíjate que aquí es cuando un hombre ha reconocido su pecado y ya está haciendo acciones al respecto. Ya no está ocupando su lengua para el mal. Enmudecí con silencio, me callé a un respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin. ¿Cuánta sea la medida de mis días? Sepa yo cuán frágil soy. He aquí diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que viva. Y fíjate que aquí estos primeros 6 versículos nos dicen pensar en el dolor y en las injusticias de la vida provoca muchas veces indignación. El versículo 3 cuando dice se engrandeció mi corazón y cuando ello nos lleva al borde de la muerte, nos damos cuenta de cuán efímera es la vida o cuán vana es la vida. Pero fíjate todavía que en este salmo, el versículo 8, líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio al insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y vuelve a concluir con la vanidad. Pero fíjate que aquí el salmista sigue haciendo un hincapié en acerca sobre que el castigo o todo lo que él ha sufrido es a raíz de pecado. Entonces, hermano, muchas veces, a diferencia de lo que veíamos de este personaje de Job, Job no hizo nada, algo que fuera injusto para su percepción. Y es más, Dios sabía que él no iba a abandonar sus caminos. Pero aquí el salmista nos está dando otra cara de la moneda, que es que muchas veces nosotros nos ponemos en situaciones cuando pecamos, muchas veces nosotros afrontamos las consecuencias de nuestro pecado, afrontamos las consecuencias de nuestra maldad y es cuando entendemos sobre qué tan alejados estamos de Dios. Son las formas en las cuales Dios también ocupa para que nosotros entendamos nuestra maldad, nuestro pecado, cómo nos hemos alejado de Él, pero siempre es para que regresemos a nuestro Señor. Y hagamos esta acción del salmista cuando él encontró y él supo que estaba lejos, o este hombre supo que estaba lejos de Dios, reconfortémonos en el Señor, confesemos nuestro pecado y digámosle al Señor perdón, pero también pidámosle sabiduría sobre el respecto de todo lo que estamos viviendo, hermano. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, es un salmo que nos instruye mucho, es un salmo que nos está ayudando en el sentido de cómo reconocer nuestro pecado y cómo éste nos hace también dificultades en la vida. Y quiero que te quedes con el Salmo 37, versículo 27, porque es el salmo clave. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Ese es el versículo clave de este conjunto de salmos. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Amén. Entonces, hermano, vale la pena sufrir la cruz. Es necesario y es suficiente. Es hermoso hacer el bien y apartarnos cada día de la maldad. Apartarnos de la maldad no va a ser de un día para otro. Tal vez resbalaremos, pero la palabra de Dios es muy clara, que conforme estemos en la ley de Dios, la ley de Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. Versículo 30. Meditemos en la palabra de Dios para que nuestros pies no resbalen. Amén. Entonces, bueno, este es el devocional del día de hoy. Espero que el Señor haya hablado a tu vida y bueno, te mando un fuerte abrazo y bueno, pues aquí estamos para lo que necesites. Saludos.